El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Bienvenidos, aquí comienza Editorial, un programa de radio y televisión al servicio de la información, gracias a la alianza de medios La Cúpula y Paso Televisión. Televidentes de Paso Televisión, seguidores de nuestras redes sociales, radioescuchas de la emisora La Cúpula, esta semana El Socorro vive uno de los eventos más importantes de la historia. El Socorro en Colombia y en el mundo es un referente histórico y nos encontramos pues con el educador José del Carmen Rangel. A él lo saludamos a esta hora. Profe, gracias por esta entrevista. Con muchísimo gusto. Queremos de la manera más sintética dejar algunas ideas sobre esa temática tan importante para Socorro, Santander y Colombia. Bueno, profe, este 16 de marzo nosotros estamos aquí en la ciudad del Socorro conmemorando 243 años de ese primer levantamiento comunero. Y precisamente esa es la primera pregunta. ¿Qué pasó hace 243 años aquí en el Socorro? ¿Qué pasó hace 243 años en el Socorro? Siempre en el Socorro, que yo sepa, los mercados han sido los jueves. Ese día parece que era un jueves, de 1781. Y el mercado se hacía en lo que es hoy el Parque de la Chiquinquirá. Ese día sucede el primer paso por la libertad y la independencia, formalmente dado en rechazo a 300 años de colonia. Para 1492, el 12 de octubre, famoso aquel, fue el descubrimiento de América. Y España, particularmente, por supuesto, Inglaterra y Europa en general, pero particularmente España, asume la conquista y la dominación de lo que hoy conocemos como Latinoamérica, de México hasta Chile. En Europa en ese momento iniciaba un proceso de capitalismo, donde el dinero, el oro, dependiendo de la cantidad que tuviese cada persona, cada empresa, cada nación, etcétera, etcétera, de ahí le daban la importancia y podía tomar decisiones, etcétera, y era lo importante en esa situación de carácter socioeconómico, político y demás. Ese 16 de marzo, los de la Pesa, ¿cierto?, los carniceros, encabezados por María Manuela Beltrán Archila, parten del Parque de la Chiquinquirá por lo que era en aquella época el Camino Real, hoy Carrera 14, y se desplazan hasta donde era la alcaldía en ese momento, que era exactamente la alcaldía donde es el banco, la vivienda, sí. Ahí hay fijada una placa que perfectamente identifica ese acontecimiento tan especial. Nunca antes había pasado algo históricamente fundamental para la libertad y la independencia. El alcalde de Socorro de ese momento
había decidido fijar una nueva tabla de impuestos, llamados los impuestos de Barlovento. Inglaterra y España tenían en ese momento un enfrentamiento político-militar muy grave, muy duro en Europa. Y entonces España, el rey de España, pensó en que para financiar esa guerra debía crearle impuestos a sus colonias, más impuestos. Y a fe que fueron muy grandes y muy preocupantes para el pueblo. Ese día Manuela Beltrán entonces llega con todos unos 2000 socorranos, se hablan algunos historiadores, que se desplazan desde el Parque de la Chiquinquirá de hoy, aquella época plaza de mercado, y llegan a donde era la alcaldía. Y habiendo sido fijado esto, María Manuela Beltrán levanta su mano y rompe el edicto, lo destroza, lo tira al piso y lo pisotea. Con la firma de Su Majestad el Rey. A ver, explico algo. Si había alguien a quien se le debía sumisión, respeto y todo lo demás que quiera decir, era a Su Majestad el Rey. Cuando alguien nombraba a Su Majestad el Rey, todo el mundo debía, en homenaje, agachar la vista y mirar al piso. Y solo la levantaba cuando terminaban de nombrar a Su Majestad el Rey, por ejemplo, Fernando VII. En estas circunstancias es como para que Socorro de hoy entendamos cómo era en ese momento la vida tan dura, tan difícil para los que vivían en esta tierra y en este Socorro, y que para la historia María Manuela Beltrán daba el primer paso por la libertad y la independencia con este acto de romper ese, porque a partir de este momento hasta la batalla de Boyacá es un proceso de independencia. Profe, hay algo importante y es que ya habían habido motines en Charalá antes de lo que pasó aquí en el Socorro ese 16 de marzo, pero ¿por qué fue tan importante o por qué sí fue importante que pasó en el Socorro? Muy importante su pregunta. Sí, se habían dado muchas circunstancias, inclusive Mogotes y Charalá y en fin, en otras partes. ¿Qué sucedía para ese momento en nuestra ciudad Socorro? Era la capital de la provincia, que servía de asiento para las autoridades españolas, civiles, militares, etcétera, para controlar y dominar toda la región, que desde prácticamente Barbosa Vélez hasta incluido Guanentá, San Gil, pues era una provincia supremamente importante. Eso es lo que en un momento determinado hace que este Socorro empiece a escribir una historia tan importante como fue la independencia, porque desde el año 2010, no lo digo yo hoy, lo dijeron en el 2010 el Ministerio de Educación y muchas autoridades civiles, políticas, militares, etcétera, etcétera. En la independencia, Socorro fue primero, Santander fue primero. Y a fe que eso se demuestra con todos los procesos, empezando por este y terminando el 7 de agosto en la batalla del Puente de Boyacá, que allí estuvo esta provincia y fue determinante. Profe, una vez sucede cuando Manuela Beltrán rompe el edicto, ¿qué pasa después ahí? Porque hay una especie de revolución, todas las otras poblaciones se enteran. ¿Qué pasó después? Yo la información que he podido reunir es que este fue ese primer paso que sirvió de ejemplo para que en otros lugares, creo que por ejemplo aquí cerca a nosotros estuvo algo en Simacota, por supuesto en Oiva tal vez, en Contratación, en fin, no sé, que va a nutrir como esos
deseos por una libertad e independencia. Yo quiero aprovechar un momentico para decir lo siguiente. Desde 1492, cuando fue el descubrimiento de América, hasta esta fecha que estamos conmemorando hoy, fueron unos 300 años en los cuales España fue la única, y los españoles, por supuesto el rey, y todos los españoles tenían todos los derechos socioeconómico-políticos del mundo y los que les diera la gana. De ahí para abajo, nadie tenía derechos. Por supuesto, nuestros aborígenes, nuestros comuneros de ese momento, socorranos, en fin, pues no tenían esos derechos de ninguna clase. Eran dominados, eran sometidos. Profe, ¿qué era la figura del visitador regente? ¿Quién era? ¿Qué representaba? A ver, el rey permanecía en España, su majestad el rey en España. Él había nombrado un virrey, para el caso nuestro aquí de lo que se llamaba la Nueva Granada en esa época, hoy Colombia, y a su vez ese virrey nombraba comandantes para las provincias. El visitador regente precisamente era un personaje nombrado por el virrey que recorría todos los territorios y traía órdenes y hacía cumplir, en fin, era como un segundo a bordo, diría yo hoy. Profe, hay algo importante, y es que después de esa revuelta, según la historia, se crea un movimiento que se dirige a Bogotá. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Porque se fueron sumando gente de todas las poblaciones. ¿Qué buscaban quienes hicieron esta marcha? A ver, ciertamente se inicia, decíamos ahora, en esta tierra ese proceso que va a conducir a que al poco tiempo de este suceso, 3, 4 meses adelante, no sé, no tengo ahorita seguro de la fecha, parten del Socorro hacia Santa Fe a exigir precisamente todos esos derechos. Se habla de unos 1000, 2000 socorranos que parten de aquí y que al llegar a cada uno de los municipios se le van sumando más y más y más, por decirlo, de aquí a Confines, de Confines a Oiva, de Oiva seguramente a Suaita, se le suman de Guadalupe, llegan a Barbosa, siguen a Puente Real de Vélez de esa época, hoy Puente Nacional, y ellos alcanzan a llegar hasta Nemocón, Zipaquirá, y por supuesto allí se firman unas capitulaciones en las cuales los españoles se comprometían a rebajar impuestos y una serie de cosas, lo cual fue absolutamente negado, y eso es lo que hace que el levantamiento posterior sea grande. José Antonio Galán es otra figura representativa de esa época. ¿Quién era? ¿Qué hacía? ¿Por qué fue importante él? Porque exaltamos el trabajo que hizo Manuela Beltrán rompiendo el edicto, pero posteriormente Galán. ¿Qué pasó con Galán? A ver, José Antonio Galán es un charaleño que cumplió la labor fundamental de recoger información, acompañar seguramente este proceso hasta Zipaquirá, Nemocón, y después tratar de que la autoridad española cumpliera lo que se había comprometido. José Antonio Galán va a ser puesto prisionero. Los españoles eran los que mandaban, gobernaban, etcétera, ya lo dijimos. Va a ser puesto prisionero, lo traen a Socorro. De aquí el alcalde del momento lo manda a Santa Fe. Y allí, para su persona muy triste, pero para la historia y para lo demás, un hombre absolutamente valiente y soberano para la historia, porque entregó su cabeza. Su cabeza fue cortada allá donde hoy es
donde hoy es el Senado de la República, al frente de eso que es hoy el Senado de la República, pusieron el sitio para decapitar a nuestro José Antonio Galán. Y efectivamente le cortaron su cabeza. Duro contar la historia. Esa cabeza tuvo un recorrido después por muchas partes y tengo entendido que llegó a Socorro, al Parque de la Chiquinquirá de hoy. Allí creo que estuvo expuesto. Hay una placa, creo que así lo hizo. Muy bien, profe. Para ir avanzando un poco, pues en esto del reconocimiento que le hacemos este 16 de marzo a esos héroes que iniciaron pues esta revolución, esta revuelta, esta insurrección comunera. Alguien mencionaba acerca de la poca información que hay sobre Manuela Beltrán. Usted tiene el acta de bautismo de ella. A ver, en la historiografía pues pareciera ser que hay intereses de regiones por aparecer como más que aquella y como más que la otra y como más que esta. Y para mí es como un poco la explicación de eso. Indudablemente, María Manuela Beltrán, los historiadores que plantean sobre la rebelión comunera siempre empiezan con su nombramiento como esa dirigente importante. Yo me tomé la molestia de pedir en el despacho parroquial del Socorro su partida. La quiero leer, la quiero mostrar primero y la vamos a leer. Diócesis de Socorro y San Gil, parroquia Nuestra Señora del Socorro, carrera 14 14 44, teléfono tal, Socorro, Santander, libro de bautismos número 2, folio 78. María Manuela. En la parroquia del Socorro, el 2 de julio de 1724 años, yo, el ministro don Joseph de Lara Mirabal, teniente regular de cura en ella, condicional, bauticé y puse óleo y crisma a una niña llamada María Manuela, de 1 mes y 20 días de nacida, hija legítima, esto también es importante, hija legítima de Juan Beltrán y Ángela de Archila Sarmiento. Fue su padrino Nicolás de Cárdenas Barragán, doy fe, firman Joseph de Lara Mirabal, presbítero. Notas marginales, sin notas marginales. Es fiel copia tomada de su original, expedida en el Socorro, Santander, a 9 de marzo de 2023. Conste, firma Luis Jesús Ayala Gómez, presbítero, vicario parroquial. Está el sello y todo. Este documento es absolutamente importante para desmentir la inexistencia. Hay intereses, yo digo, pero no me queda la menor duda que esta mujer, es que además yo quisiera decir algo que no sé cómo caiga en la opinión general. Somos, en términos muy generales, como una sociedad un poco machista. Y decir que fue una mujer la primera que le tuvo el valor civil, porque ella sabía lo que le esperaba. Si José Antonio Galán le quitaron su cabeza, a todo el que se atrevía a faltarle al respeto a su majestad el rey, le esperaban lo más terrible del mundo. Las autoridades españolas cumplían y hacían efectivo lo que fuera. Entonces, indudablemente que esa situación es bien clara y muy definida para conmemorar. Hoy socorranos, estudiantes de los colegios, los niños que están formándose, hay que estudiar la historia, porque hay muchas cosas muy buenas, por supuesto hay cosas equivocadas,
pero hay muchas cosas excelentes, buenas y ejemplos de cómo trabajar por su tierra. Y esto que hizo Manuela Beltrán y José Antonio Galán y todos los comuneros fue precisamente porque imagínense, después de 300 años de España llegar a esta tierra y hacer lo que quería hacer con el dinero, con la gente, con los aborígenes, exterminarlos, etcétera, llevarse todo el oro, porque a ellos lo único que les importaba era el oro. Entonces imagínate ese hecho tan fundamental de, por primera vez, esa necesidad de independencia y libertad. Tenía 57 años más o menos. Para el momento de levantar su brazo precioso y romper, tenía unos 57 años de edad. Perfecto. Era una mujer perfectamente formada y completa. Bueno, profe, hoy estamos originando este programa desde aquí, desde el Parque del Convento, y tenemos aquí al fondo pues un homenaje que se le hizo a Manuela Beltrán. ¿Cree usted que hace falta un poco más como socorranos de reconocer un poco más a nuestros héroes, a los que pues iniciaron todo esto que se volvió pues digamos que una chispa en América Latina? Totalmente. A ver, si bien es cierto, esta es una representación que se le ocurrió precisamente de alguna manera, de todas maneras importante y interesante, pero tal vez nuestra Manuela Beltrán merece un monumento parecido al José Antonio Galán y María Antonia Santos que hay en el parque principal. Y sobre todo allá en el sitio donde fue eso, porque, insisto, fue el primer paso por la libertad. Socorro tiene que ser absolutamente grato, Santander tiene que ser muy grato. Yo propuse hace un tiempito atrás, y quiero repetirlo hoy, propuse que nuestro alcalde, y por supuesto consejo y demás de Socorro, junto con la gobernación y por supuesto con todos los demás que consideren importante este hecho, que se lleve el tema a la asamblea departamental, junto con el gobernador y demás políticos, etcétera, para declarar los 16 de marzo como el día especial para la santanderianidad, porque es que hay una razón de ser. Ya hay un día, pero yo no le encuentro mucha relación. 13 de mayo creo que es, bueno, no sé. Este sí es una razón suficiente para pedir que eso se haga, que ese 16 de marzo sea un día cívico de respeto para todo el departamento de Santander. Ojalá que logremos. Profe, ¿qué es lo mínimo que podemos hacer nosotros como socorranos? Porque a veces, primero, no sabemos qué pasó el 16 de marzo, desconocemos la historia y se invita a las personas a por lo menos izar la bandera, pero ni tan solo eso, o ni siquiera eso hacemos. ¿Por qué es importante, profe, que hicemos la bandera, que demostremos nuestro patriotismo? Cuando en cada casa, ojalá que este próximo 16, que ya viene en 2 o 3 días, ojalá que ese día no quede una casa en el Socorro sin izar la bandera, porque esa es nuestra pertenencia como socorranos. Yo personalmente invito, pienso que soy educador, pienso que he colaborado un poco con Paso Televisión, con la Casa de la Cultura, etcétera. Fui profesor universitario, etcétera, pero esas razones no son tan importantes como para insistir en que se debe izar el pabellón nacional, por lo menos el pabellón nacional y la bandera de Socorro, o por lo menos la bandera de Socorro, porque la celebración es del 16 de marzo, que es la bandera de nuestro Socorro, que no haya una sola casa en el Socorro que no hice la bandera. Pienso que el señor alcalde comparte perfectamente esto, las autoridades de policía, etcétera, los demás. Creo que esto es muy importante porque es que de esa manera sembramos en los niños de hoy esa pertenencia que tenemos que llevarla por siempre, no sé, hasta infinito. Los humanos hoy estamos, mañana no sabemos, entonces hay que dejar sembrada una historia, hay que dejar sembrado unos intereses, hay que dejar sembrado en el corazón las cosas que
uno conoce y sabe que hubo personas como nuestra Manuela que dieron la vida, porque a ella prácticamente le costó la vida. Ella tuvo que al pocos días huir de aquí y refugiarse por allá en Confines, en fin, y al poquitos meses, creo que no son más de 2 o 3 meses, ella murió, nuestra María Manuela Beltrán Archila. Bueno, pues profe, muchas gracias por habernos regalado estos minutos. Con muchísimo gusto, Socorro, y esperamos que estas informaciones que yo he dado sean como una base muy sencilla para profundizar más, porque documentación hay. Yo invito a que, por ejemplo, en las universidades libre, UIS, en bibliotecas de las universidades y por supuesto en la Casa de la Cultura, hay muchos documentos que invito a que sean consultados y que el común de los socorranos, me parece que desde la persona que vende en la tienda, el almacén, que tiene un lustrabotas, etc., todos los socorranos, incondicionalmente de su situación socioeconómico-política, deben tener la pertenencia por el socorro. Hay que querer esta tierra, amarla y reconocer a los que lo hicieron de esa manera. Bueno, pues profe, muchas gracias a usted por habernos dado esta explicación, a ustedes, nuestros televidentes y seguidores de las redes sociales, muchas gracias, y por supuesto todos a izar la bandera este próximo 16 de marzo y a honrar y a reconocer lo que hicieron nuestros antepasados por la libertad. Aquí termina Editorial, un programa de radio y televisión al servicio de la información, gracias a la Alianza de Medios, La Cúpula y Paso Televisión.